Vale, vamos a continuar la jornada. Pasamos a vía clínica, titulada los riesgos del garradón. Para ello es un honor presentar a la doctora Virginia Calvo, oncóloga del Hospital Universitario Puerta de Hierro, cuyo trabajo está marcando diferencia en la lucha contra el cáncer de pulmón. La doctora Calvo ha impulsado investigación clave en la búsqueda de la consolidación de la relación, los niveles del radón y la enfermedad, más si cabe, abriendo nuevas perspectivas, la prevención y el tratamiento. Su trabajo no solo amplía nuestro conocimiento sobre los mecanismos moleculares del cáncer, sino que también tiene el potencial de influir en políticas de salud pública y en estrategias de prevención más efectivas. Al correlacionar las exposiciones del radón con las alteraciones moleculares de la supervivencia, la doctora Calvo está contribuyendo a una medicina preventiva más personalizada y precisa. Su liderazgo y compromiso con la investigación son una inspiración para la comunidad médica y científica. Tenemos el privilegio de contar con su presencia, entonces nada, un gran placer estar contigo, te invito a dar la sesión. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar de nuevo aquí. A mí me abruma todo lo que sabéis. Y nada, creo que las 2 diapositivas las voy a pasar rápido porque sobran en un foro como este, pero luego sí que me centraré en lo que yo controlo, que es el cáncer de pulmón. Y aunque uno a veces piensa que qué hago yo aquí, ¿no? Pues quizá sí que tiene mucha importancia porque todo lo que estamos discutiendo aquí va un poco encaminado a evitar, ¿no?, llegar al cáncer de pulmón. Entonces, bueno, esta será un poco la agenda que seguiré. Esta es la que voy a pasar, que todos lo conocéis, son los orígenes del radón. Esto también lo pasaremos, ¿no? Lo han explicado de cine. Lo decíamos antes, aquí sí que me paro un poquito, ¿no?, porque yo creo que a veces no somos conscientes un poco de esas cifras que tenemos entre manos, y cuando hablamos, ¿no?, de la exposición a radiación a la que está expuesta la población general, más o menos el 87% es debido a fuentes naturales y de ellas el 47%, ¿no?, es debido al radón. O sea que ahí ya, bueno, pues tenemos, ¿no?, un punto de inflexión. 13% fuentes artificiales, y ahí recalcar también un poco, ¿no?, lo que decíamos de esa radiación, sobre todo de los TAC. ¿Por qué es importante el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón es importante, es un problema de salud pública por su incidencia y por su mortalidad. Vamos a dar cifras para poner un poco en contexto, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel nacional de España. En Estados Unidos, el 11%, la incidencia de cáncer de pulmón en varones está en torno al 11% y en mujeres en torno al 12%, es decir, es la segunda causa de cáncer tanto en varones como en mujeres. En cuanto a la mortalidad, ya en Estados Unidos es la primera causa de muerte por cáncer en varones, viene a representar en torno a un 20% y es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Esto llama la atención, puesto que el cáncer de mama es mucho más incidente que el cáncer de pulmón, pero sin embargo el cáncer de pulmón causa mucha mayor mortalidad. En España, en 2025, más o menos se calcula que se diagnosticarán más de 34.500 casos nuevos de cáncer de pulmón. De ellos serán 23.400 más o menos en varones y en torno a 11.000 en mujeres. En cuanto a la mortalidad, en 2023 fallecieron por cáncer de pulmón en España más de 22.800 personas, 16.000 varones, 6.000 mujeres, y si se fijan en la cifra, ¿no?, la cifra de muertes por cáncer en mujeres, 6.245, y por cáncer de mama, 6.429, es decir, todavía no, pero probablemente en los próximos años la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres supere a la mortalidad por cáncer de mama. La evolución temporal de la mortalidad por distintos tumores, ¿no?, esto es en España y por sexos, y ahí, ¿no?, destacar el incremento progresivo de la mortalidad por muertes de cáncer de pulmón en las mujeres, que es, ¿no?, el incremento ha sido de un 4% respecto al año anterior, y la curva, que es la curva esa roja, esa es la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres, y veis cómo es en continuo ascenso. Las mujeres se incorporaron al hábito tabáquico más tarde que los varones, más o menos en torno a los años 70, y ahora es cuando estamos viendo las consecuencias. Cierto es que cada vez hay menos gente que fuma, eso sí que está impactando, ¿no?, en que cada vez está disminuyendo, se está estabilizando esa mortalidad, pero todavía tenemos todas esas consecuencias de esa incorporación más tardía al hábito tabáquico de las mujeres, y por eso lo estamos viendo. Centrándonos un poco en el cáncer de pulmón y un poco para que uno se haga una idea qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, qué tipos de cáncer hay y qué implicaciones puede tener.
Esto es como veríamos el cáncer de pulmón en una radiografía. Evidentemente, si uno tiene una masa de 5 centímetros, la vamos a ver en una radiografía, pero a veces hay pequeñas lesiones, afectación ganglionar, que queda ahí en medio de esa masa blanca que es el corazón, la grande que está en el medio, y no lo vemos, ¿no? La que está en el lado, en este caso derecho, sí se ve, y eso es una masa de 5 centímetros, que es como lo veríamos luego en el TAC, que es la imagen de aquí debajo. No sé si puedo señalar, ¿vale? Este sería el TAC, esa es una masa en el lóbulo superior derecho, que sería un poco el equivalente de lo que estamos viendo en la radiografía. Esto es como lo vemos cuando quitamos el pulmón, ¿vale? Esto es un pulmón, un lóbulo del pulmón, en este caso pues podría ser lóbulo superior derecho. Lo negro no debería ser negro, lo negro es nicotina, ¿vale? Generalmente es un poco más rosadillo si no se ha fumado, y esto blanco es como se ve macroscópicamente un cáncer de pulmón. ¿Cómo lo ven los patólogos al microscopio? Sería la imagen esta que vemos aquí, ¿no? O sea que de ahí se harían unos cortes y así es como ellos lo verían al microscopio. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, yo cuando empecé la residencia, pues casi que con que nos dijeran que el paciente tenía cáncer de pulmón de célula pequeña o de no célula pequeña, que era lo que conocíamos como microcítico o no microcítico, nos valía, porque al final el tratamiento era prácticamente el mismo para todos y los resultados que obteníamos eran bastante pobres y bastante similares independientemente, ¿no? Siempre el microcítico ha tenido peor pronóstico, pero con eso nos valía, ¿no? Es verdad que con los años ha habido tratamientos tanto de quimioterapia como en los últimos años inmunoterapia y medicina de precisión, tratamientos específicamente dirigidos que han cambiado radicalmente, ¿no?, el pronóstico de estos pacientes y la supervivencia, siendo más eficaces. Con lo cual ahora es muy importante saber qué tipo de cáncer de pulmón tiene. No es lo mismo tener un cáncer de pulmón de célula pequeña, que es mucho más agresivo y que más o menos representa un 15% del cáncer de pulmón general que vemos en la consulta, que un cáncer de pulmón de célula no pequeña, que es el más frecuente y que viene a representar más o menos el 85%. Dentro del no célula pequeña nos tienen que decir los patólogos si es un carcinoma escamoso, que sería como el que vemos en la imagen, que es más o menos en torno a un 15% de los no célula pequeña, si es un adenocarcinoma, que es el más frecuente a día de hoy en nuestro medio, o si es un carcinoma de célula grande. Y esto es importante porque incluso la quimioterapia que utilizamos, la combinación de fármacos de quimioterapia que utilizamos en el escamoso o en el adenocarcinoma es distinta. Y es distinta porque sabemos que los adenocarcinomas con un tipo concreto de fármacos de quimioterapia van mejor que los escamosos, ¿no?, con otro tipo de fármacos concretos, con lo cual ya eso es importante. Pero no se queda ahí, ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos en esta situación y es que quizá el cáncer de pulmón, ¿no?, es el tumor por excelencia de la medicina de precisión. Se han hecho un montón de avances en cuanto a conocer distintas alteraciones moleculares que dan lugar al cáncer de pulmón. Todos los tumores se producen por alteraciones moleculares, unas son hereditarias y otras no, la gran mayoría no lo son, muchas se desconocen, pero sí se van conociendo cada vez más, y no solo eso, sino que ya tenemos fármacos, años de tratamiento, ¿no?, con fármacos específicamente dirigidos a esas alteraciones moleculares y que han cambiado, ¿no?, drásticamente la supervivencia de estos pacientes. Pues de pacientes que con una quimioterapia al uso, cuando no distinguíamos nada, tenían en un estadio avanzado una supervivencia de meses, escasa, 6 meses, pues con tratamientos dirigidos tenemos pacientes hoy en día, ¿no?, con fármacos muy eficaces que incluso pueden vivir años, muchos años, hasta 5 o 6 años con un solo tratamiento con la enfermedad controlada. Es decir, que, ¿no?, el cambio ha sido muy importante. Todavía tenemos mucho que mejorar, todavía hay muchas alteraciones que no se conocen y algunas que se conocen que no tenemos tratamientos todavía específicamente dirigidos y eficaces contra ellas. Cuando hablamos de cáncer de pulmón y sobre todo donde luego hablaremos un poco los proyectos que tenemos en marcha, nosotros nos centramos sobre todo en el no célula pequeña, que es el que representa el 85%, y luego cuando hablamos de estadio no es lo mismo, o sea, nosotros es importante que nos digan el tipo de tumor que tiene el paciente, pero no es lo mismo un estadio localizado, que puede ser un 1 o un 2, que son pacientes que se operan, ¿no?, y que en teoría el tratamiento quirúrgico es un tratamiento curativo, aunque lo veremos luego, hay un alto porcentaje de pacientes que les vuelve a aparecer la enfermedad, que esté localmente avanzado, es decir, que de entrada no podamos operar, pero que si hacemos algo igual luego sí, o que sea metastásico y en ese caso el tratamiento radical curativo no existe, pero tenemos muchas opciones, ¿no?, de tratamiento también para estos pacientes.
Esos son más o menos la gran mayoría de los pacientes de cáncer de pulmón. Desgraciadamente todavía a día de hoy los diagnosticamos en situaciones avanzadas. Esto generalmente es porque cuando el paciente consulta por síntomas, esos síntomas son reflejo de que la enfermedad ya está avanzada, y cuando no da síntomas, que es cuando está localizado, pues muchas veces no lo vemos, ¿vale? Y esa es un poco la explicación de por qué se diagnostican en fases avanzadas en torno al 50-60%. Esto tiene un impacto total, porque la supervivencia claramente, ¿no?, decae en función del estadio al que esté diagnosticado el paciente. Los estadios iniciales, fijaros que hasta un estadio 1, que es aquellos pacientes, nódulo chiquitito, que va al quirófano, que se opera, que se quita y que todo el mundo le hemos dicho que está curado, que ya está, pues hasta, según las series, de un 68 a un 92% de los pacientes fallecen por la enfermedad por una recaída, es decir, que las posibilidades de que recaigan, incluso siendo un estadio muy localizado, son elevadas. Luego ahí también se están haciendo muchos esfuerzos, ¿no?, para mejorar los tratamientos, para disminuir las posibilidades de recaída de estos pacientes. En estadios, ¿no?, según vamos avanzando el estadio, vemos como la supervivencia, en este caso a 5 años, que es como la medimos, va disminuyendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y ya vamos entrando un poco en materia, ¿no?, del cáncer de pulmón y de los tumores en general. Aquí esta diapositiva es una diapositiva de la SEOM, la Sociedad Española de Oncología, todos los años publica un documento, ¿no?, con cifras actualizadas de donde sacamos todos estos datos, y bueno, pues esto es en general de todos los tumores. Sabemos, ¿no?, que 1/3 de las muertes por cáncer se deben a 5 factores que pueden ser evitables, entre los que está tabaco, infecciones, alcohol, el sedentarismo y la dieta. Es decir, que en nuestras manos, ¿no?, tenemos cierta responsabilidad, lo hablábamos antes, muchas veces siempre acusamos, ¿no?, a la administración, al que no hace bien, pero que también, ¿no?, nosotros tenemos nuestra responsabilidad individual para intentar, ¿no?, poner nuestro granito de arena en esto. Cierto es que no solo esto es útil, ¿no? Sabemos pacientes que lo hacen súper bien y los pobres pues dicen, ¿y qué he hecho yo, ¿no?, para tener esto? Nada. Principal factor de riesgo, tabaco, ¿no?, lo tenemos claro, y en el cáncer de pulmón específicamente, ¿no? Si nos centramos en el cáncer de pulmón y hablamos de factores intrínsecos, que serían los no modificables, los que per se uno tiene pero que no puede hacer nada por cambiarlo, serían varios, ¿no? El sexo, sabemos que el cáncer de pulmón es más frecuente en varones que en mujeres. La edad, sabemos que la edad media de diagnóstico del cáncer de pulmón suelen ser los 60, 65 años, pues evidentemente cuanto más mayor uno, más posibilidades tiene, ahí no podemos hacer nada, ¿vale?, por evitarlo. La susceptibilidad genética, con esto también se va avanzando más, hay tumores y nos llevan años, ¿no?, de delantera, pues el cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, está mucho más establecido, ciertos síndromes hereditarios, ciertos genes que ya se conocen. En el cáncer de pulmón todavía no, pero ya, ¿no?, cada vez se van haciendo más estudios porque sí que parece que pueda haber cierta susceptibilidad genética al cáncer de pulmón, pero todavía no estamos en condiciones de decir a este paciente tiene que ir a una consulta de consejo genético y hay que analizarle este gen concreto, todavía no, espero que lleguemos a ello. Antecedentes familiares, enfermedades respiratorias previas, ¿no? También hay pacientes con fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que per se tienen, ¿no?, más posibilidades, es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón. Dentro de los factores extrínsecos, que serían los modificables, los prevenibles, podemos hacer algo, sí, el tabaco. El tabaco es el 90% de los casos de cáncer de pulmón son debidos al tabaco, es decir, que ahí es donde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos, ¿no? Creo que la prevención primaria en este sentido debe ser fundamental, y aquí sí que, ¿no?, yo creo que todavía, a pesar de todo, pues tenemos una barrera, ¿no?, que no superamos, vaya. El radón, hasta, según las series 3, 14% de los casos de cáncer de pulmón son debidos al radón, ¿no?, a nivel mundial, o sea, es el segundo factor de riesgo de cáncer de pulmón después del tabaco, y en gente nunca fumadora es el primer factor de riesgo de cáncer de pulmón, y de ahí, ¿no?, la importancia igual de que yo esté aquí y de que todos nosotros, ¿no?, estemos intentando, bueno, pues poner nuestro granito de arena en evitar esto. La dieta, lo decíamos antes, la ocupación o ciertas actividades al aire libre, ¿no?, pues tiene también, pues los pintores, los de marquetería, pues todos estos también es un factor de riesgo, y la contaminación, por supuesto, también la incluimos.
Esto lo sabemos desde hace un montón, ¿no? Este es el Código Europeo contra el Cáncer y dentro, ¿no?, de todas sus recomendaciones, aparte de la de no fumar, que es la primera, pues podemos ver ahí, ¿no?, como en la 9, en la posición 9, ya nos dice desde hace un montón de años que hay que mirar, hay que saber si realmente estamos expuestos o no a radiación procedente del radón en el domicilio y que debemos de tomar medidas para reducirlo. O sea, que esto es algo que se conoce o se debería de conocer, pero es cierto que se sigue desconociendo mucho, ¿no? Y hablo desde el mundo de la oncología, todavía, ¿no?, yo creo que hay muchos oncólogos que desconocen la importancia que tiene el radón en este sentido. Radón y cáncer de pulmón, hay mucha evidencia científica, todo esto empieza, ¿no?, en el siglo XVI, cuando se empieza a ver una relación causal entre el radón y las enfermedades respiratorias, debido a que se veía, ¿no?, que en determinados grupos de mineros había más mortalidad, y bueno, pues ahí un poco empiezan a saltar las alarmas. Siglo XIX se descubre que esta mortalidad es debida a cáncer de pulmón. En el 87 ya se reúne el Comité sobre los efectos biológicos de la radiación ionizante y ya hacen análisis, ¿no?, donde se relaciona ese radón en los mineros y en los animales, asocian ese riesgo a padecer cáncer de pulmón y, bueno, pues ya en 1999 ya se dice que el radón es el segundo factor de riesgo de cáncer de pulmón después del tabaco. En el 87 es cuando la USEPA establece el valor de 148 becquerelios metro cúbico como la concentración de radón a partir de la cual deben de tomarse medidas. En el 88 se clasifica el radón como un carcinógeno humano y la OMS recomienda bajar el nivel a 100 becquerelios metro cúbico. Se han hecho estudios, muchos estudios, son en población general, análisis agrupados, europeos, norteamericanos y chinos, ¿no?, de distintas zonas, donde ya identifican esa relación que hay entre radón, y hablamos de radón residencial, y cáncer de pulmón. Y se ve como hay un incremento del riesgo de cáncer de pulmón derivado del radón residencial, que en esos tres, digamos, grandes estudios agrupados es del 16, del 11 y del 13% respectivamente, ¿vale? Más o menos un poco por irnos quedando así con las cifras. Es verdad que no varía en función de la edad o el sexo, se ve que esa relación incremental, ¿no?, que esa relación es incremental, es decir, a más exposición, más riesgo, que es de carácter lineal y que ya se dice, ¿no?, que hay un efecto sinérgico entre radón y tabaco, es decir, que es el segundo factor de riesgo en fumadores, pero ojo, cuidado, que si fumamos y además estamos expuestos a radón, ¿no?, el riesgo se multiplica, que lo veremos luego. Ahí, ¿no?, ese es el estudio europeo, que es un pool análisis de más de 7.000 pacientes, donde ya se describe toda esta asociación. Galicia yo creo que tiene un papel fundamental, es una zona, sobre todo yo creo que todo derivado, ¿no?, nos mostraban antes el mapa de radón, estaba todo rojo, todo era nivel 2, ¿no?, o sea que probablemente es una zona con más del 20% de las viviendas tienen esas mediciones de radón por encima de 200, la mayoría de los estudios, ¿no?, veremos que se centran en estas áreas. Y luego explicaremos también por qué igual Puerta de Hierro tiene cierto papel también en esto, ¿vale? Estos son todos los estudios, bueno, varios de los distintos de los estudios que de hecho están recogidos, ¿no?, en el Plan Nacional contra el Radón recientemente publicado y donde, bueno, pues yo creo que hay que destacar, ¿no?, el trabajo del doctor Barros de la Unidad de Santiago de Compostela y donde se iniciaron, ¿no?, esos primeros estudios que decíamos antes de casos y controles, esos primeros estudios epidemiológicos donde ya se veía esa relación o ese aumento, ¿no?, de riesgo de cáncer de pulmón en función de los niveles a los que estaban expuestos de radón. No solo han hecho estudios independientemente del hábito tabáquico, sino también centrados en población nunca fumadora, como es este último, ¿no?, y que posteriormente también tenemos ahí otro más reciente de 2019 y donde se vio que en gente nunca fumadora claramente también había cierta relación, ¿no?, entre la exposición a altos niveles de radón y cáncer de pulmón. Luego quitamos ese principal factor de riesgo que es el tabaco y ahí está el radón solo y ahí está el papel, ¿no?, en ese aumento del riesgo de cáncer de pulmón. España quizás es el país de la Unión Europea que cuenta con más estudios disponibles en la relación entre radón y cáncer de pulmón. Yo creo que en general los españoles nos valoramos poco, ¿no?, siempre miramos al otro lado a ver qué es lo que nos dicen, ¿no?, los americanos, tal. Bueno, pues yo creo que aquí España ha hecho muy buen trabajo, ¿no? Tenemos al doctor Quindós, que es maravilloso escucharlo una y otra vez, y a todo el equipo de Santiago, ¿no?, y yo creo que quizá ellos son los que, ¿no?, han iniciado todo esto y nos han ido introduciendo al resto, pero bueno, pues ahí hay un listado, ¿no?, de todos los estudios que se han hecho. Realmente en los últimos 30 años, ¿no?, al menos ha habido también 5 estudios multicéntricos, hospitalarios, y ahí es donde igual aparecemos nosotros.
Mi jefe, que es el doctor Mariano Provencio, que es el jefe de servicio del Hospital Puerta de Hierro y que es el presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, en colaboración con el doctor Alberto Ruano, se inició, ¿no?, en estos estudios y en estas colaboraciones en mediciones de radón en pacientes con cáncer de pulmón, y ahí es donde yo, recién llegada a Puerta de Hierro, pues me vi un poco, ¿no?, implicada en esto y donde empecé a estudiar qué era esto del radón. En cuanto a los factores de riesgo adicionales, ¿no?, al radón, un poco por ver el efecto sinérgico que decíamos antes, podemos ver cómo, ¿no?, el radón tiene ese efecto junto con el tabaco en aumentar el cáncer de pulmón, la ocupación y la residencia, y luego, ¿no?, pues los factores extrínsecos que decíamos que ahí parece que no haya un mayor aumento del riesgo. Y si ya vamos a cifras, un poco por ser conscientes de la importancia, el riesgo de cáncer de pulmón aumenta más o menos un 16% por cada aumento de 100 becquerelios metro cúbico en la concentración medida de radón a largo plazo. La relación, decíamos antes, ¿no?, es lineal y aumenta de forma proporcional a la exposición a radón. Y si ya nos vamos a qué pasa con los fumadores, pues podemos ver que el riesgo de cáncer de pulmón para los fumadores que están expuestos al radón es mayor, y es mayor ¿cuánto? Pues 25 veces más que alguien que nunca ha fumado, ¿vale? Esas serían un poco las proporciones de las que estamos hablando. Y de ahí, ¿no?, insistir en que todo el mundo tiene muy claro que el tabaco es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón, pero la gente desconoce que es el segundo factor de riesgo el radón y que en nunca fumador es el primer factor de riesgo. Y aunque veíamos esas cifras, cada vez fuma menos gente, es decir, que probablemente cada vez vamos a ver más gente que no está expuesta a tabaco, que sigue teniendo cáncer de pulmón y que está pasando ahí otras cosas que todavía desconocemos y donde tenemos que centrar nuestra investigación. Esto también, digamos, lo he traído simplemente un poco por luego explicar la zona donde nosotros nos encontramos y los estudios que estamos haciendo, pues por qué creemos que puedan tener su relevancia, ¿no? Sabemos que el radón se produce de forma natural en el subsuelo, alcanza la superficie y, bueno, pues lo describían también, ¿no?, toda esa cadena de descomposición. Sabemos que al aire libre no hay problema, que el problema viene cuando se acumula, no me meto más en eso, y, bueno, pues de esto nos van a hablar también mucho mejor posteriormente. De carga de enfermedad, que yo creo que también son conceptos que tenemos que aclarar. El concepto de carga de enfermedad es el número de casos de cáncer de pulmón, esa incidencia que veíamos, ¿no?, de casos nuevos diagnosticados de cáncer de pulmón, que nosotros podemos atribuir, en este caso, al radón residencial. Entonces, cuando hablamos de carga de enfermedad, nos estamos refiriendo a eso, al número de casos de cáncer de pulmón que realmente se atribuyen al radón. La OMS en todo el mundo lo que estima más o menos es que la concentración media de radón, y hablo de radón residencial, es en torno a 39 becquerelios metro cúbico, y que entre un 3, lo decíamos antes, y un 14% de los casos de cáncer de pulmón en el mundo están relacionados con ese radón residencial. En Europa, el radón es responsable del 9% de las muertes por cáncer de pulmón, y en España es responsable de un 4% de las muertes por cáncer de pulmón. Y la mortalidad que podemos atribuir al radón y al tabaco está en torno al 22% para aquellos pacientes que están expuestos a niveles por encima de 148 becquerelios metro cúbico. Hablando de susceptibilidad genética, lo decíamos antes, ¿no?, pues uno puede estar expuesto y pasa también a veces con el tabaco, ¿no? Siempre se dice, no, pues mi abuelo fumó hasta los 100 años y no se murió de cáncer de pulmón, porque hay algo más, ¿no? No es solo, si no, no sería un factor de riesgo, ¿vale? Sería causa-efecto y no lo es. Entonces, tiene que haber algo más que justifique porque unos sí tienen cáncer de pulmón y otros no. Y aquí es donde entra la susceptibilidad genética. Hay una serie de genes, describimos aquí un par de ellos, que están implicados en detoxificar los compuestos carcinógenos que tiene el tabaco. ¿Qué pasa? Que tienen que funcionar bien esos genes. Si no funcionan bien, no detoxifican esos carcinógenos y entonces tenemos más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Sabemos que en la población caucásica pueden estar deleccionados en concreto estos dos genes entre un 50 y un 20%, es decir, per se hay un elevado porcentaje de población caucásica que tiene una delección en esos genes, es decir, que probablemente no va a detoxificar lo suficientemente bien, ¿no?, todos los carcinógenos del tabaco. ¿Qué implicaciones puede tener, ¿no?, la ausencia de estos genes? Pues en el caso de esa relación riesgo-cáncer de pulmón y radón, pues podemos ver, ¿no?, que tiene su implicación. Es decir, que ahí se están centrando un poco las investigaciones y se está viendo pues, por qué gente expuesta a radón o fumadora puede tener más riesgo de tener cáncer de pulmón o no, y a lo mejor es que tiene ya per se cierta susceptibilidad genética.
Estos son otros dos estudios donde también se han estudiado esos genes y otros, ¿no? Otros genes que están implicados también, ¿no? No solamente en lo que es el tabaco, sino deben de tener otro papel distinto. Aquí era, por ejemplo, en nunca fumadores, ¿no? Y podemos ver cómo ciertos cambios, ciertos polimorfismos en esos genes que están implicados en reparar el ADN, al final nuestras células tumorales acaban siendo tumorales porque tienen alteraciones en el ADN. Nuestro cuerpo intenta reparar esas alteraciones en el ADN que se producen. ¿Qué pasa? Que cuando nos hacemos mayores reparamos peor y por eso son más frecuentes los tumores a mayor edad, pero per se también podemos tener ciertas alteraciones, ¿no? Que hagan que no reparemos bien en esas alteraciones de ADN que se produzcan. Y esto es lo que puede tener esa implicación, ¿no? Entre el cáncer de pulmón y los nunca fumadores. Pues el radón afecta, nosotros no reparamos bien esas alteraciones que se están produciendo y eso facilita pues, que igual unos desarrollen el cáncer de pulmón y otros no. Respecto a lo que os decía, y aquí ya me voy centrando un poco hacia donde nosotros estamos centrando nuestra investigación. Si se acuerdan, ¿no? Decíamos que el cáncer de pulmón ahora tenía esa tarta redonda, ¿no? Con un montón de alteraciones moleculares que no sabemos, por otra parte, por qué se producen esas alteraciones moleculares, ¿no? Y yo creo que eso es importante decirlo. Entonces, por un lado, en cuanto al radón, nosotros no sabemos cuáles son los mecanismos por los que el radón puede producir cáncer de pulmón. Realmente no hay una diana molecular concreta, no es decir, pues es que el radón, ¿no? Altera esto concreto y eso desarrolla el cáncer de pulmón. Sabemos que el daño del ADN, el daño de los genes reparadores, esa alteración de las vías celulares, ¿no? Pues pueden tener su importancia y entonces sí sabemos que el radón, ¿no? Puede causar esas alteraciones en el ADN, eso puede llevar a mutaciones celulares, eso puede alterar a genes que están reparando ese ADN y lo van a dejar de hacer bien y eso pues al final puede llevar, ¿no? Al cáncer de pulmón. Todo eso pues, se está investigando, todavía no se conoce, pero creo que es donde debemos un poco centrar todos nuestros medios. La radiación alfa, que lo decíamos antes, realmente no necesita entrar en la célula para producir esas alteraciones moleculares, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta y, bueno, pues iremos viendo. Estos son unos estudios y estos son quizá los primeros estudios donde yo empecé a colaborar, son estudios del doctor Ruano y en el cual nosotros incluimos pacientes y aquí lo que se vio, estos son pacientes con cáncer de pulmón, ese cáncer de pulmón de no célula pequeña que decíamos que era el más frecuente, en concreto adenocarcinoma y en concreto eran pacientes que tenían dos alteraciones moleculares en dos genes distintos, uno es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es el EGFR, que más o menos viene a estar en un 15% de los pacientes con cáncer de pulmón, y otra alteración, que es una translocación ALK, que llamamos, y que más o menos está presente en un 5% de los pacientes con cáncer de pulmón. Son generalmente alteraciones moleculares que se suelen ver con más frecuencia en mujeres, con más frecuencia en adenocarcinomas, con más frecuencia en gente nunca fumadora y se ve mucho en población asiática, de esa no tenemos para poder representar, ¿vale? También se ve en caucásica, pero en una incidencia menor. Y aquí podemos ver, ¿no?, como en estos pacientes los niveles residenciales de radón cuando se midieron fueron 2 veces superiores, ¿no?, en aquellos pacientes que tenían una mutación concreta del EGFR y respecto a la translocación de ALK, tener la translocación o no, se veía como aquellos pacientes que tenían la translocación de ALK también tenían niveles más altos de radón. Es decir, que esta gente, estos pacientes que son nunca fumadores y que tienen estas alteraciones moleculares, se veía que los que tenían esas alteraciones moleculares tenían niveles más altos de radón. Y ahí es donde estamos un poco trabajando. Estamos con 2 estudios en marcha, uno más grande a nivel nacional, que lo dirige el doctor Ruano junto con el doctor Mariano Provencio en el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que realmente lo que pretende es medir de entrada 500 pacientes que estén diagnosticados ya de cáncer de pulmón, son pacientes con cáncer de pulmón estadio 4, en esa situación avanzada, y en concreto en este estudio se iban a excluir aquellos EGFR y ALK, ¿vale? El porqué era un poco por focalizar en todas las otras alteraciones moleculares nuevas que venían, de las cuales se desconoce absolutamente todo. Digamos que hay como dentro de ponía el título, ¿no?, RTT Atlas Radón, y es porque son como 3 subestudios. Por un lado está el RTT, que es el registro de tumores torácicos, y esto es que el Grupo Español de Cáncer de Pulmón ha creado un registro de tumores torácicos, que es el primero que hay a nivel nacional y creo que el único, que tiene a día de esta fecha es diciembre, que es cuando nos mandaron la newsletter del grupo, o sea que probablemente, como esto está activo, ya haya más.
más de 36.000 pacientes con cáncer de pulmón a nivel nacional. De ellos tenemos muchos datos, sobre todo, ¿no?, clínicos, histológicos, de diagnóstico, qué tratamientos han recibido, cuál es su supervivencia. Es decir, que es un registro muy rico y del cual se han sacado un montón de publicaciones, ¿no?, y que yo creo que también nos da mucha facilidad a la hora de conocer, ¿no? Decíamos que si no conocemos no podemos actuar y para poder conocer hay que saber nuestros datos, ¿no? RTT Atlas, la segunda parte de ese segundo subestudio es en estos pacientes que les estamos incluyendo dentro del registro de tumores torácicos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, les estamos secuenciando, es decir, estamos analizando todas esas alteraciones moleculares que veíamos, ¿no?, en esa tarta. Eso es lo que se llama la secuenciación masiva y lo que se está haciendo es, pues de momento tenemos como 400 muestras analizadas, analizadas que sean válidas, porque se han analizado más, pero realmente que sean válidas. Más o menos tenemos ya unas 400 muestras, de las cuales podremos saber, ¿no?, de esos pacientes con cáncer de pulmón, con esas características que las tendremos registradas, qué alteraciones moleculares tienen. Y el tercer subestudio fue que, aprovechando toda esa información clínica que teníamos, toda esa información molecular, pues vamos a ver, ¿no?, qué datos tenemos de radón en esa población. Entonces, de momento, en cuanto a niveles de radón, hay 361 pacientes registrados y, bueno, pues todavía no tenemos resultados que yo os pueda presentar, pero creemos, por pequeños subanálisis que hemos ido haciendo, que van a salir resultados interesantes. El objetivo del estudio, pues es eso, ¿no?, es medir, conocer la exposición a gas radón a la cual están expuestas pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón, ver cuáles son esas alteraciones moleculares y analizar, ¿no?, si la exposición a radón tiene algún papel en esa incidencia de alteraciones moleculares y, a su vez, ¿no?, también en la supervivencia de los pacientes. Y esto, que es mucho más pequeño, pues es que en esto de que, ¿no?, me metí en el radón y esto me apasionó, pues pedimos un FIS hace un par de años, que nos lo dieron, nos costó, o sea, no fue a la primera tampoco, pero al final nos lo dieron para investigar radón residencial y alteraciones moleculares, con todas las deficiencias que tiene un estudio unicéntrico, porque al final lo estamos realizando en el Hospital Puerta de Hierro, aunque pondremos en común los datos junto con el Atlas que decíamos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. En este estudio es un poco más global, es decir, que lo que pretendemos es estudiar no solo los estadios 4, sino todos los pacientes con cáncer de pulmón no célula pequeña independientemente del estadio, y en este sí que incluimos EGFR y ALK, que nuestra población es una población joven, donde la incidencia de estas alteraciones moleculares es bastante alta, con lo cual creemos que ahí también podemos tener un poco mayor de potencia, ¿no?, para poder sacar alguna conclusión. También pretendemos, de alguna manera, medir o hacer mejorar un poquito ese mapa de radón de toda esta zona. El Hospital de Puerta de Hierro está localizado en Majadahonda y cubre el área 6, que incluye toda la zona, digamos, de la Sierra de Guadarrama. Es decir, que sí que probablemente, ¿no?, en esa zona también somos nivel 2 y tenemos un montón de municipios, ¿no?, con una alta exposición a radón, con lo cual, dentro de las limitaciones de un estudio unicéntrico, creemos que los resultados pueden ser en cierta manera extrapolables a zonas, ¿no?, de alta exposición de radón. Aquí lo que decíamos, ¿no?, incluimos todos los estadios. Lo que les hacemos a los pacientes es que les pasamos un cuestionario. Este cuestionario lo tenemos validado con Santiago, de manera que es el mismo que se pasa también a los del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, para que luego podamos tener más datos si vamos a fusionar todos los resultados. Este es el detector que le damos, que se llevan los pacientes a casa, lo tienen 3 meses generalmente les decimos que lo coloquen en el dormitorio y posteriormente, ¿no?, lo analizan en el laboratorio de Santiago. En cuanto a los datos moleculares, el laboratorio de biopsia líquida y donde hacemos la secuenciación masiva la tenemos in-house en el hospital, la hace el laboratorio de la doctora Atocha Romero, que también está acreditado por la ENAC, y donde, bueno, pues tenemos un panel donde medimos más de 160 genes, no solo los que tienen tratamientos dirigidos, sino otros muchos más, porque igual, ¿no?, pues sale alguno que merece la pena seguir la investigación por ahí. Nos hemos quedado con el no célula pequeña, pero en el célula pequeña, que es menos frecuente, pero que tiene una alta mortalidad y que es verdad que sí que está claramente también muy asociado con el hábito tabáquico, también se están haciendo ciertos estudios. Este es un estudio de casos y controles, donde se incluyeron 375 casos y más de 902 controles, y donde también se observó, ¿no?, que el aumento, que el radón, ¿no?, aumentaba el riesgo de cáncer de pulmón de células pequeñas, y también, ¿no?, con esa relación
relación dosis-respuesta y, por supuesto, interaccionando con el tabaco, que la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña son o fumadores o exfumadores con un índice paquete año considerable. También se ha explorado, ¿no?, en el cáncer de pulmón de célula pequeña el tema de si hay ciertas alteraciones moleculares que puedan estar implicadas, ¿no?, en este aumento del riesgo de cáncer de pulmón. Y bueno, pues se han hecho estudios de asociación de genoma completo, se han visto genes que incluso codifican para esos receptores nicotínicos de acetilcolina que pueden estar implicados en esa detoxificación, ¿no?, de los carcinógenos del tabaco, y donde se han visto, ¿no?, que bueno, pues que puede tener cierta relación en esas alteraciones moleculares con el desarrollo de cáncer de pulmón y los niveles de radón. Todavía tenemos que hacer más, ¿no?, y más investigaciones, pero bueno, pues por lo menos sí que se están iniciando también por ahí. Hablábamos, o sea, el riesgo, y yo creo que esto tiene que quedar claro, y lo ha dejado antes el doctor Quindos, ¿no?, claro, y por eso estoy aquí, o sea, el riesgo es radón y cáncer de pulmón, no es radón y otras enfermedades. Todavía, o sea, hay evidencia científica de sobra. El cáncer de pulmón creo que ha quedado demostrado, ¿no?, todos los estudios que hay que demuestran su relación. Con otros tipos de tumores, con otras enfermedades, no existe esa evidencia científica. Todavía no estamos en condiciones de decir que haya un aumento de riesgo de otra serie de tumores, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que se van haciendo estudios. Aquí hay uno de cáncer de esófago, otro de tumores cerebrales, donde bueno, pues puede, ¿no?, sugerir cierta relación, pero creo, desde mi punto de vista y de acuerdo con el doctor Quindos, es que todavía no hay una evidencia científica robusta como la que tenemos con el cáncer de pulmón para poder asociarlo a otros tipos de tumores. Y lo mismo, ¿no?, con otra serie de enfermedades. También se ha estudiado, se ha mirado a ver si esta exposición de radón, ¿no?, puede tener ciertas implicaciones en Alzheimer, decía antes, ¿no?, en ELA. Bueno, pues yo creo que a día de hoy no hay suficiente evidencia, ¿no?, para poderlo relacionar. Por eso la charla era cáncer de pulmón y luego estas pinceladas, pues para poder decir que de momento no podemos, ¿no?, relacionarlo con otro tipo de enfermedades tumorales o enfermedades no tumorales diferentes al cáncer de pulmón. Y simplemente, y ya un poco para concluir, ¿no?, yo creo que lo he recalcado, el cáncer de pulmón es el segundo factor de riesgo de cáncer de pulmón, el primero en nunca fumadores. Es muy importante, ¿no?, la interacción que hay entre tabaco y radón. El 4% de las muertes por cáncer de pulmón, que estaba ahí como primera causa de muerte en varones, segunda en mujeres, pero que será la primera en mujeres, el 4% puede deberse al radón. Es decir, que yo creo que es muy importante el papel que todos podamos hacer aquí para disminuir, ¿no?, esa incidencia en cáncer de pulmón y, por tanto, esa disminución en la mortalidad por el mismo. Que hay que profundizar en los mecanismos biológicos. Yo creo que todo va a ir por ahí, todavía es pronto, pero bueno, pues yo creo que ya van saliendo cosas y ya se van viendo ciertas relaciones o ciertas asociaciones, ¿no?, que hipotetizan que igual puede ser la causa de alguna alteración molecular concreta y que eso conlleve al desarrollo del cáncer de pulmón. Hay otros factores, por supuesto, ¿no?, aparte del tabaco, hablábamos ocupación, dieta y demás, que probablemente está infraestimado y que tiene su importancia. Lo decíamos antes, si no estamos aquí formándonos, si no lo conocemos, si no concienciamos a la población general, a las administraciones, pues no hacemos nada. O sea que el primer paso yo creo que es conocer, educar, formar. El segundo caso es medir, ¿no? Lo decíamos antes también, igual que con los datos del registro, si no medimos, si no conocemos, si no registramos, no hacemos nada y luego habrá que actuar, ¿no? O sea que yo creo que es importante lo que todos hacemos aquí, nos formamos, mediremos, esto lo extrapolaremos, haremos mapas, veremos dónde hay que centrar, ¿no?, esas políticas sanitarias y, bueno, pues actuaremos. Así que nada más. Gracias a todo mi equipo. Si no fuera por él, pues no estaríamos aquí. Son todos los que colaboran, al doctor Ruano y a todo su equipo, que son los que, bueno, pues me metieron en ello, y a todos ustedes. Nada más. Gracias.